para ver si Argentina fue una potencia. Porque el jueves pasado... Si no fue una potencia, decilo despacito. Podemos herir susceptibilidades. Claro, envolvelo en un poquito de azúcar. El jueves que no nos pasado... demos cuenta. Si no fue una potencia, que no nos demos cuenta. Sí, sí, porque... Porque irritás a la gente, Camila. Sí, sobre todo el presidente. Por Se enojó porque en un debate con José María Pose, del que recién hablábamos... Apareció este tema. Dije que Argentina en 1910 no había sido una potencia y que eso había sido un uso político de la historia por parte del gobierno, como han hecho muchos otros gobiernos, ¿no? Milei se enojó, entonces tuiteó, bueno, una serie de cosas sobre este tema, así que vamos a profundizar un poco este debate. Cuando Milei dice que Argentina fue una potencia en el centenario, 1880-1910, o 1916, porque él dice, ahí empieza el declive. Dejó de ser potencia. Ahí se corta, abrupto. Cuando 1916 apareció Irigoyen y dejamos de ser popular, potencia. no Irigoyen. Apareció el sufragio universal, secreto obligatorio, lo dejamos de ser. Bueno, ¿qué está mirando para decir eso? El PBI per cápita de una serie que toma una economista que se llama Angus Madison. Bien, y Madison va a hacer un ranking de PBI per cápita de diferentes países en distintos momentos de la historia. Y lo que vemos es que entre 1900 y 1930, Argentina, depende del año, ocupa entre el puesto 7 y el puesto 13. Mira, ahí lo tenemos, ¿no? PBI per cápita. Ahí la tenemos Argentina en el puesto 13. Esto es 1913. Nuestro PBI per cápita era de $1.770. Estábamos cerca de Italia, Suecia, Francia, Alemania. En el 13. Puesto 13. Antes de la guerra. Exacto. En 1914 ya con la guerra empieza a ser todo más complicado, pero en 1913 teníamos $1.770 de PBI per cápita. Ahora bien, ¿esto nos hace una potencia? Es la pregunta. Para darte un ejemplo te digo lo siguiente. ¿Quién está hoy, por ejemplo, en el puesto número 12 en el ranking de PBI per cápita? ¿Cómo estábamos nosotros en esa época? San Marino, una flor de potencia, ¿no? San Marino. Hoy en el puesto 12 está San Marino. Agárrate, si viene San Marino. Luxemburgo está... Con todo respeto. Con todo respeto a los sanmarinenses. A ver si todavía empezamos a recibir. Sí, por favor. Luxemburgo en el puesto número 1 hoy, por ejemplo, de PBI per cápita. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el indicador de PBI per cápita no es un indicador muy bueno para medir si un país fue una potencia. En principio porque depende mucho de la cantidad de habitantes. En ese cuadro que acabamos de mostrar, vemos el PBI per cápita y los millones de habitantes que tiene cada uno de los países en el ranking este de Angus Madison. Por ejemplo, Argentina tenía $1.770 de PBI per cápita, pero 7,5 millones de habitantes. Un país que estaba cerca de Argentina, Alemania, que sin duda era una potencia para 1913, tenía $1.900 de PBI per cápita, pero 67 millones de habitantes. Mira Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, ni hablar, $3.770 de PBI per cápita y 97 millones de habitantes en 1913. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la economía argentina tenía un tamaño muy pequeño en comparación con los países que eran potencias, que tenían... ¿Qué sería una potencia? Bueno, y eso nos lleva a un segundo punto. En términos de relaciones internacionales, ¿qué implica ser una potencia? Ser una potencia implica poder influir en el orden internacional, poder moldear las normas del sistema internacional. Y además, que otros te vean como una potencia. Poder violar las normas del sistema internacional, que no te digan nada. Que no te digan nada. Eso es más importante que moldearlas. O que te quieran seguir, que quieran aliarse con vos. Es decir, que puedas sentarte en una mesa chica, que son los que toman las decisiones centrales en el orden internacional. Argentina en 1913 no estaba ni cerca de sentarse en la mesa de los países que tomaban las decisiones en el orden internacional. Lo digas así. Esta parte borrémosla. Pará, pero lo voy a decir. Borra esta parte. Lo voy a decir con palabras de Pellegrini, que Milei lo quiere mucho. Rossellini. Rossellini, sí, editemos, hagamos un Editemos. Saquemos esta parte. Lo voy a decir con palabras de Pellegrini, ¿no? Pellegrini es uno de los liberales, fue presidente, Milei lo reivindica porque es uno de los presidentes de esta época. Y en 1901, Pellegrini está en Europa negociando la deuda externa, Roca era el presidente en ese momento, y Pellegrini escribe una carta en ese momento donde dice, ahora voy a leer un fragmentito, pero dice algo así como, capaz que en 100 años podemos ser lo que Estados Unidos es hoy. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, nos faltan 100 años para ser una potencia. Te leo lo que dice Pellegrini. Nosotros solo necesitamos tiempo y juicio. ¿Eso lo dice cuándo? Pellegrini en 1901, desde Europa. Nosotros solo necesitamos tiempo y juicio. Y tener presente que los Estados Unidos en 1801, 100 años antes, eran lo que la República Argentina es en 1901. De manera que, si sabemos manejarnos, el siglo XX será de América del Norte y el siglo XXI de América del Sur. ¿Qué está diciendo?
capaz en 100 años somos lo que Estados Unidos es hoy. ¿Sí? Es decir, en el 2001. Sí, bueno, pobre. Con Dualde. Sí. Visionario, Pellegrini. La vio, ¿eh? La vio. Vio la crisis. De la Rúa Dualde. Dijo, si sabemos manejarnos con tiempo y juicio. Lo interesante de esto es que ni los propios liberales se autopercibían una potencia mundial. Es decir, el tipo está escribiendo desde Europa diciendo, bueno, nos faltan 100 años para hacer lo que Estados Unidos es hoy. ¿No? Entonces, ya ahí tenemos una visión diferente de potencia. Pero también podríamos mirar hacia adentro y ver otros índices, además del índice del PBI per cápita. A ver. Porque acá voy a retomar un paper de Lucas Liach que se llama Rica pero no tan moderna, ¿no? Donde estudia la Argentina entre 1870 y 1930. ¿Qué dice Lucas en ese paper? Bueno, la Argentina tuvo un crecimiento exponencial en esos años. Exponencial. El boom agroexportador, ferrocarriles, incorporamos tierras. Crecimos muchísimo. De eso no hay duda. Teléfonos. Ahora, en proporción. Exacto. Y de hecho, agarra el PBI per cápita de Angus Maddison, pero dice, si miramos otros índices, además del PBI per cápita, nos damos cuenta que habíamos crecido mucho, pero que no estábamos tan desarrollados. Y hay que mirar, bueno, por ejemplo, la tasa de escolaridad, lo que Milei llamaría el capital humano. ¿Cómo estábamos de capital humano? No estábamos tan bien como los países que están ahí en esa tabla de PBI per cápita. Por ejemplo, Argentina tenía un índice, una tasa de escolaridad primaria de 600 niños, de 600 escolares cada 1000 niños. Bien. Los países que están en esa tabla, europeos, 935 cada 1000 niños. Es decir, estábamos muy por debajo. Muy por arriba en relación con países similares. Claro, o sea, estábamos en el puesto 11, por ejemplo, de PBI per cápita, pero en el puesto 19 en tasa de escolaridad. Es decir, pero digo, probablemente tuviéramos una tasa de escolaridad muy superior a otros países de la región. Latinoamericanos, Claro. Seguro. Teníamos una tasa superior a otros países latinoamericanos, pero no a las potencias del mundo con las cuales compartíamos la tabla de Angus Maddison, ¿no? Y después, por ejemplo, podemos mirar otro. Dice, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Podríamos mirar otro, la expectativa de vida. Teníamos una expectativa de vida que en realidad estaba por debajo de los países de ingreso medio. Estamos en el puesto 19 en la tabla de expectativa de vida y en el puesto 11 en el ingreso per cápita. Y después dice, desigualdad regional. Éramos un país con desigualdades regionales muy fuertes. Buenos Aires tenía el PBI per cápita de Australia, pero las provincias del norte tenían el PBI per cápita de México. Bien, entonces había otros números que nos muestran que, bueno, Argentina era rica, pero no era un país moderno ni un país desarrollado. Entonces, en diferentes aspectos, es difícil sostener que Argentina fue una potencia mundial. No fue una potencia mundial porque no tenía un mercado, un tamaño de su economía muy grande. Sí, Camila, no, Perdón, no tenía. Claro, déjanos vivir. Dejanos los mitos, dejanos pensar que tenemos que volver. ¿Te molesta tanto que hayamos sido una potencia mundial? Soy un aguafiestas, es una pesada. Bueno, solamente decir, ojo, presidente, con confundir riqueza con potencia no es lo mismo.